tal? Mi nombre es Alejandro Martínez, artista plástico y de formación profesional diseñador gráfico. Pues incurrí dentro de las artes desde muy joven y fue como lograr canalizar mi objetivo en qué quería ser de grande. Entonces me enfoqué en el diseño gráfico y estudié la carrera de diseño gráfico durante algunos años. Empecé, dejé de estudiar y volví a retomar la universidad para egresar en el 2010 de la misma universidad. Entonces mi formación más que nada es basada en lo gráfico y bueno, provengo de una familia de artesanos. Mi papá fue obrero, fue guarachero, trabajábamos todo lo que era la guarachería, la piel. Y mi mamá pues fue ama de casa, pero con un talento impresionante con el dibujo. Entonces desde muy pequeño estuve rodeado de esta iniciación con las artes plásticas o con el dibujo sobre todo. Y dentro del taller de mi padre yo recuerdo mucho la parte de trabajar el grabado en piel, que era como una prensa que tenía mi padre con unos tipo troqueles. Mojábamos la piel y pasábamos por una prensa estas imágenes. Entonces esa fue como un acercamiento y un engolosinamiento de imágenes desde muy pequeño, ¿no? Entonces fue como lo que me invitó a seguir como parte del dibujo y a trabajar durante algunos años. En la escuela yo era el clásico que dibujaba a los maestros, me gustaba hacer las caricaturas de los maestros, empezaba a hacer tipografías, letras con muchos colores y era algo que me empezaba a distinguir dentro del grupo de amigos, que era el chavo que empezaba a dibujar. Entonces desde muy pequeño he estado rodeado sobre todo de la parte gráfica y la formación que tengo también es que soy impresor desde hace más de 30 años en la técnica de serigrafía. Entonces trabajé muchos años en diferentes talleres y también fui catedrático en la universidad de donde egresé, la Universidad Mesoamericana, y también en un colegio en la ciudad de Oaxaca, en el Colegio Blaise Pascal. Entonces he sido formador de muchas generaciones de alumnos a nivel universidad, jóvenes en artes en preparatoria y secundaria, y eso pues de alguna manera también me ha dado esta experiencia de vida. Bien, bueno, mi creatividad nace precisamente de estos orígenes de mis padres. Mi padre siempre quería que tuviéramos un oficio como tal. La guarachería no era lo que yo quería hacer, como en mi futuro a largo plazo. Entonces me inclinaba yo más en trabajar solamente la parte gráfica que correspondía al taller, grabar esos pieles, y era lo que me mantenía dentro del taller de mi padre. Después la parte en la cual yo desemboco mi creatividad es que me gusta investigar un poco sobre el tema que quiero dibujar. A veces mis primeros dibujos no son los que funcionan, y hasta el tercer o cuarto dibujo o boceto es el que me llena de satisfacción. Entonces trato de investigar un poco sobre ese tema, si tengo que hacer algo sobre animales, si tengo que hacer algo sobre el mar, si tengo que hacer algo sobre algún tipo de población en especial. Entonces mi formación como diseñador gráfico me hace que investigue antes de poder aterrizar un lápiz a un papel. Entonces es muy importante para mí esa parte. Después empiezo a observar qué es lo que necesito para realizar este gráfico y empiezo a imaginar también. Son partes del proceso creativo que también me permiten tener una mayor conocimiento del tema que quiero basar o aterrizar en una obra artística, ¿no? Entonces, mi proceso va apegado a la funcionalidad también. Como diseñador gráfico tenemos que cumplir esta parte de convencer a cierto público o un público determinado, y entonces por eso es precisamente valiosa la investigación para poder llegar a ese público determinado. Entonces yo aplico la parte del diseño gráfico dentro del arte.
y es algo que me ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Porque no es solamente el hecho de pintar un árbol por querer pintar, sino que tiene todo un sentido y una historia, el por qué lo pinto de esta manera, el por qué los troncos deben de estar de esa manera, por qué el color, la elección del color es muy importante. Entonces todo eso está de alguna manera investigado y aterrizado en el papel. No es solamente porque me imaginé el árbol en la noche y lo pinté así. Entonces mucho trabajo con el subconsciente me permite reflejar mis estados de ánimo y los trato de plasmar también en el color. En este día quise pintar el amarillo, entonces pinto el amarillo, pero pienso que yo estoy decidiendo el color, cuando en realidad es mi subconsciente el que lo determina. Entonces trato de dejar que el subconsciente trabaje y elija el color con el cual voy a estar pintando. Entonces eso es algo muy importante que se utiliza en la psicología del color y que lo aprendimos dentro de la carrera, y es algo que me ha funcionado muy bien dentro de las artes plásticas. Bien, pues parte de la originalidad de la pintura o de la obra, como la trabajo. En el 2007 aprendí una técnica, 2008 fue un taller que tuve sobre la grana cochinilla, y eso es lo que me ha llevado a trabajar toda mi obra a partir del primer día que expongo. Entonces traté de basarme solamente en esta técnica, que es un insecto pequeño que parasita el nopal, absorbe la baba del nopal y convierte esa baba en un color rojo carmín. Es muy conocido y era una moneda de cambio en el siglo XVIII con la llegada de los españoles, y fue como un descubrimiento para mí fuera de lo común, porque dentro de la universidad nos enseñaban a trabajar los medios digitales, y a mí se me hizo interesante esta propuesta que dio una maestra que fue la que me introdujo a la técnica de la grana, Beatriz Loreto, y ella me permitió conocer los inicios de esta técnica, ¿no? Me marcó en algún momento significativamente con el color, y a partir de ese momento empecé a experimentar casi 5 años dentro de mi taller, haciendo pruebas, errores, viendo cómo las combinaciones de los materiales con la grana me permitía ir alterando también una gama amplia de colores, y eso lo fui aplicando en diferentes medios, sustratos, papel, tela, madera, cerámica. Entonces me permitió tener un abanico o una paleta de color muy extensa para poder trabajar la técnica, que se me hizo aparte original y rescatar esta cultura milenaria que habíamos dejado olvidada o descansando por muchos años. Entonces, cuando conozco la grana es un parteaguas en mi vida, y durante esos 5 años me pongo a pintar una temática que para mí es fascinante y que creo que nunca voy a dejar de hacerla, que son precisamente los árboles con grana. Y estos árboles pues tienen un significado que es como un respeto para mis padres, que ellos me enseñaron a plantar árboles cuando yo era pequeño, y me permite tener un discurso también dentro de la obra. Entonces, cuando yo pinto un árbol, estoy recordando un momento o un pasaje que viví con ellos, con mi familia, con mis hermanos, y eso lo llevo a que trascienda no solamente en mi obra, sino que la persona que se sienta identificada con ella pueda tener también esos estados de ánimo como los que a mí me evocan, ¿no? Una obra debe transmitir, si no deja de ser algo decorativo. Tendría que ser solamente un cuadro que combine con las cortinas de la casa, y la finalidad de la obra es que el color, la forma, la posición y todo tenga un sentido que esté en la casa de cada quien. Entonces me gusta que el árbol invite a crecer, que invite a tener abundancia, no solamente económica, sino abundancia en todos los sentidos. Y bueno, la técnica me permitió conocer a mucha gente, viajar por el mundo, y es algo que es muy funcional. Bien, entonces la obra debe transmitir para poder
convencerte, ¿no? Es una función del diseñador gráfico y eso es lo que a mí en lo personal me importa de la temática y de la obra. Entonces es algo que no vas a encontrar, la combinación que hago no la vas a encontrar en una tienda de materiales con el número tal o comprar la marca tal, porque ya sé que es el color que quiero pintar. Aquí voy experimentando, voy haciendo reacciones químicas, de alguna manera hacer combinaciones con ácidos naturales y todo se vuelve lo más dócil posible de manejar. Entonces trabajo con la técnica como si fuera un artesano de los tapetes de Teotitlán que logra trabajar como la combinación para poder teñir sus hilos. Lo mismo pasa con mis tintes, entonces trato de buscar la forma de que se fijen al papel y puedan perdurar por mucho tiempo. Entonces lo que hace original y lo que me ha permitido fungir o estar dentro del grupo de artistas plásticos en Oaxaca, pues fue precisamente esta originalidad de la obra y la búsqueda que se ha tenido tan exhaustiva en la gama de colores que se ha tenido, ¿no? Entonces llego a hacer mezclas que me sorprendo tanto y a veces en los talleres que doy con niños hacen reacciones o mezclas que no me había atrevido a hacer yo y es ahí también donde aprendo, ¿no? Empiezo a capturar la sencillez y la inocencia de ellos con los colores y eso me permite también a mí aprender, seguir aprendiendo. Entonces esta técnica me permite no quedarme estático, sino sorprenderme cada vez más y aprender cada día. Entonces es interminable lo que se puede hacer con la grana cochinilla como técnica. Y es un recurso que se ha olvidado porque tenemos la facilidad que podemos ir a comprar el óleo de tal color, podemos comprar la acuarela o podemos comprar los acrílicos y resolvemos. Y esto nos hace volver al siglo XVIII, donde los artistas pintaban, podían mezclar, moler sus colores y poder hacer todo este romance con el color que es muy importante como artista, ¿no? A mí me ha funcionado y me ha cautivado y me ha permitido trascender con la técnica y poder estar dando talleres en diferentes lugares, ¿no? He estado en Argentina, en Italia, y eso es algo que por lo regular en Costa Rica también estuvimos en la Universidad de Costa Rica. Entonces es algo que te permite difundir y a la vez empapar a los demás jóvenes, a los niños, para que puedan sentirse motivados con un insecto tan pequeño, insignificante como es la grana cochinilla, que llega a medir alrededor de unos medio centímetro cuando mucho en viva y cuando seca eso es la mitad de su tamaño. Entonces es un micro insecto que te permite llevar una obra a una dimensión como protagonista. Entonces de estar muerto lo llevamos a la vida nuevamente en un papel y eso nos permite conservarla y llevarla históricamente como una bandera mexicana, ¿no? Entonces esa es parte de la originalidad de la técnica. Quiero agradecer al Padre Chuy por la invitación aquí a la Galería Omega y bueno, quiero pensar un poco en los niños, que son como el referente inmediato con los cuales me gusta trabajar mucho en talleres. A veces los padres no nos damos cuenta, o como padres no nos damos cuenta de las habilidades de nuestros hijos. Entonces es muy importante observarlos y ver que si ellos piden un pincel, si ellos piden un lápiz, si ellos piden un cuaderno de dibujo, son señales que nos están enviando y que son inquietudes que ellos tienen. Entonces motivarlos es una parte muy importante, motivarlos para que ellos dibujen. Al principio serán garabatos o para nosotros serán garabatos como padres o como adultos. Tenemos ya ciertos vicios que ellos no tienen y esa nobleza y esa pureza que tienen los niños nos permite aprender más, como les decía yo. Yo aprendo más cuando doy taller con niños porque ellos me enseñan a provocar, a interrumpir lo que yo como técnica llevo cuidando o trato de mantener lo más adecuada posible. Entonces cuando ellos se arriesgan, hacen que yo me arriesgue y me hacen volver a esa infancia y eso me permite seguir explorando y determinando ciertas colores o ciertas pruebas que como adultos nos limitamos.
Entonces, pintar como niño es algo que me gusta y por eso es que me refiero o me regreso a mi infancia cuando pinto árboles, porque es el momento más feliz que pude haber tenido en una vecindad muy sencilla donde vivía con mis padres y tener como esta posibilidad de compartir el conocimiento con ellos, pues es ilimitado. Entonces los niños creo que hay que darles un espacio, provocarles no solamente en las artes plásticas, sino en el canto, en la música, en la danza. Entonces, saber para qué son buenos o qué habilidades tienen nuestros hijos para poderlos canalizar. Entonces, creo que es muy importante que si desde niño nos gusta bailar, poder ir a ciertos cursos de baile, de danza, y eso nos va a permitir ir conociendo el camino por el cual debemos seguir. A veces nos forzamos mucho en aprender las matemáticas y son importantes. Digo, en este caso yo con la química, yo cuando era joven, pues la química me gustaba, pero no era como algo a lo que pensé que me iba a dedicar. Sin embargo, el arte me ha llevado por este camino, ¿no? Saber los componentes químicos y saber que estoy utilizando ácidos naturales, químicos naturales, que me permiten ir explorando toda esta explosión de color. Entonces, muy importante que cuando los niños tengan una inquietud, pues saberla canalizar y orientar. Ese es como un consejo que tendría para los niños, pero sobre todo para sus padres. Y bueno, los jóvenes artistas a veces nos quedamos en el plano de conformarnos, o que estamos tan invadidos con los medios digitales que pensamos que es el futuro, y sí, en realidad pues es una herramienta muy importante, pero nos olvidamos de cosas que son importantes, como una técnica ancestral, ¿no? Que lo usaban nuestros antepasados y que lo utilizaron antes de la llegada de los españoles. Entonces no le damos la importancia a un tinte que es nuestro recurso, que fue nuestra moneda de cambio en cierto tiempo, y lo vamos desechando. Decimos, no, bueno, esto no funciona, esto no sirve, y queremos el óleo más caro, el pincel más fino para poder pintar. Podemos pintar con los dedos, podemos pintar con una estopa, podemos pintar con un cepillo, con lo que tú quieras. Entonces no hay límites para poder explorar. Y eso es algo muy importante que le digo siempre a los jóvenes, ¿no? Que se arriesguen, que no se limiten, que intenten, que si se rompe el papel no importa, pero que hagan el intento de provocar al cuadro o a la pieza alguna reacción y que ellos se sientan satisfechos de lo que están haciendo. Entonces, esa exploración nos permite también crecer como artistas y tener una originalidad, que es algo que se está perdiendo en estos tiempos, ¿no? Hay muchos artistas que están copiando a los grandes maestros porque piensan que por ese es el camino, y como están vendiendo, queremos la forma más fácil de poder llegar al arte, o que el arte sea nuestro sustento todos los días, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener originalidad dentro de nuestra obra, solita va a caminar y solita nos va a dar el trayecto que debemos seguir dentro de las artes plásticas. Si copiamos, vamos a estar siempre detrás del original, y eso es algo que debemos evitar. Entonces, dentro de la técnica que elijan, si es óleo, si es acrílico, si es acuarela, traten de hacer las cosas lo más original posible. Si utilizamos pincel, bueno, provocar otro tipo de reacción en el arte para poder aterrizar como algo que no sea tan común dentro de la gráfica. Tantos recursos, tantas figuras, tanta belleza que tenemos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra zona local, que a veces no la aprovechamos o no la observamos. Vamos caminando como zombies y no nos detenemos un ratito a ver la cornisa, no nos ponemos a ver la herrería que está, tal vez la herrería más antigua. Aquí en Salina Cruz hay un edificio hermoso que está derrumbándose solo, y son momentos que debemos de tener para poder apreciar y contemplar, y después llegar y empezar a dibujar. Eso es algo que a mí me gusta hacer, caminar por las calles, observar, ver algunos indicios que se me van presentando, y a partir de eso empezar a dibujar o a pintar, simplemente manchar, manchar, manchar hasta llegar a algo que me llame la atención, y después generar la figura. Entonces,
Hay muchas formas de poder aterrizar una obra, ¿no? Si tú ensucias el lienzo, digo ensuciar por decir pintar, y después te detienes a observar dando vueltas alrededor de él, puedes empezar a ver figuras dentro de esas manchas. Y entonces ya te sugiere el mismo lienzo la intencionalidad que tú tuviste al momento de salpicar el color encima del otro, ya te está sugiriendo algo para pintar. Entonces es algo que provocas y a la vez el subconsciente te lo dictamina. Entonces es muy importante detenerse un rato, observar, analizar y después imaginar, meterte a pensar qué podrías hacer, cómo lo podrías lograr y empezar a bocetar, ya una vez teniendo tu mancha en el lienzo. Y bueno, un consejo que les daría es que sean perseverantes, sean constantes, sean originales y eso les va a dar el futuro en el arte. Muchas gracias, soy Alejandro Martínez, me encuentran en las redes como Alejandro Grana Cochinilla y bueno, mi taller están invitados a ir en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, se encuentra en la calle de González Ortega, 402, justamente frente a la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Muchas gracias por escucharme y les mando un saludo desde aquí.